Si eres papá o mamá, sabes que tus hijos van a enfrentar una serie de circunstancias difíciles en la vida. ¿Cuál es el secreto para prepararlas o prepararlos para ellas? De eso vamos a hablar en esta ocasión. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te damos un fuerte abrazo, un gran saludo desde el reto de hoy. Y si no oyes por radio, desde Radio Progreso. ¿Cómo estás, Julito? Muy bien, muy contento, alegre, feliz, como siempre te digo, de estar acá contigo hablando de hijología. Ajá. Y también un saludo para todos los de la Progre que nos escuchan tempranito de la mañana. Siempre hablamos de YouTube, de Spotify, de Facebook y de Instagram. SoundCloud y de Instagram y todo lo demás. Y nunca decimos, hey, de Radio Progreso. La Progre. Una bendición la Progre. Claro. Saludos a René Araujo y todo su equipo aquí, director de la radio, a su esposita, por supuesto, a Jackie y a... Que es la voz oficial del reto de hoy. La voz oficial. Y ex miembro de Vida Nueva. Sí. Algún día tenemos que hablar de eso. Pero bueno, esa es una que no debe René todavía. Mira, estamos en hijología, hablando de hijos. Y a mí me ha gustado mucho la semana, debo decírtelo, pero una de las cosas que al final ayer me golpeó mucho fue la idea esta de que debemos ejercer nuestra autoridad sobre nuestros hijos. No es un derecho, mira, es un derecho al que podemos renunciar, como algunos derechos uno siente. Es una responsabilidad, porque es parte de la formación de los hijos. Y si nosotros no metemos fuerte esto en el pensamiento de nuestros hijos, no van a respetar a Dios. No van a respetar a Dios, no van a tener esta relación. Hace unos años yo escuché a un pastor a quien yo respeto mucho. Pasando, o sea que hay otros que no respetan. Pero algunos no respeto tanto como respeto a este pastor, para serte honesto. Respeto a todos, pero con él tengo algunas razones especiales para respetarle. Pero le escuché decir desde su púlpito, pues yo estaba ahí en esa ocasión, en una crisis de la iglesia. Él dijo, yo quiero que ustedes entiendan, hermanos, que Dios me ha dado a mí la autoridad y yo no estoy dispuesto a negociarla ni a entregársela a nadie. Porque algún día Dios me va a pedir cuentas sobre esto. ¿Era la autoridad de la iglesia? Era la autoridad de la iglesia. Estaba hablando de la autoridad de la iglesia. Estaba hablando de tomar una decisión de la iglesia que no era la más popular, pero era la correcta a tomar. Y pues a mí esto me impactó. Y yo creo que los papás deberíamos entender esto. Dios nos ha dado la autoridad y nosotros no debemos de negociarla, porque algún día vamos a dar cuenta sobre esta autoridad. O sea, se nos han conferido a nuestros hijos como una responsabilidad, por eso se nos ha dado autoridad, porque somos responsables. Y entonces algún día vamos a dar cuentas. Y yo no le puedo llegar a decir al Señor, fíjate, Señor, que yo estaba a cargo de una iglesia un montón de años allá en El Salvador, Villanueva. Entonces, por eso yo dejé a mis 3 hijos ahí que crecieran como chiribiscos, porque no podía hacer absolutamente nada. Es una maleza seca que regularmente se quema en nuestro país. Y entonces, pero tú sabes, ¿verdad, Señor? Yo estaba ocupado. O menos decir, pues si yo era vicepresidente ejecutivo a cargo de la producción de tal lugar, de una empresa, ¿verdad? O el dueño. O el dueño, o cuidaba los carros de la empresa. O sea, yo tenía otras cosas que hacer. No se puede. Algún día vamos a dar cuenta de la autoridad que hemos recibido. Principio de la vida, principio de la Biblia. La responsabilidad siempre conlleva un nivel de autoridad y viceversa. Y el que tiene un gran poder, no me acuerdo cómo funciona. Es el tío Ben. Pero están pesados, están juntos. Son dos caras del mismo billete. Responsabilidad y autoridad. Tenemos la responsabilidad, tenemos la autoridad. Tenemos la autoridad, tenemos la responsabilidad. Y por eso lo que yo mencioné ayer, que solo porque fue un pensamiento ulterior, como decían allá los hermanos de hace muchos años. Los abuelos tenemos que tener mucho cuidado de nunca socavar la autoridad de nuestros hijos sobre sus hijos. Porque a veces en aras del amor, porque yo creo que cuando un abuelo interviene en la relación entre padres e hijos, que debo decir que nosotros tuvimos la bendición que nuestros papás nunca se metieron en nuestro trato con nuestros hijos, pero cuando un abuelo de una manera incorrecta, de una manera
amorosa, Sí. interviene a veces desautorizando al hijo. Y yo he sabido de abuelos que dicen a sus nietos: no, hijo, no tenés que obedecer a tu papá porque tu papá es mi hijo y él tiene que hacer lo que yo le digo. Entonces uno dice, no. qué chueco estuvo eso. Mira, y también me recuerda ese meme del hijo que ve a su mamá que está enseñándole a su nieto, o sea, el hijo de este otro, que le va enseñándole, dice, el abecedario con una canción. Dice, y a mí a puro chanclazo me lo enseñaron. Mira, en ese mismo sentido lo que estás diciendo, mucho menos el papá debe de socavar la autoridad de la mamá, ni viceversa. O sea que ahí, claro, si la cosa no funciona en equipo, claro, estamos mal. Claro. Nunca tampoco la mamá y la hija o la mamá de uno de los hijos son cómplices. Ajá. Ahí tenemos el ejemplo de Rebeca en la Biblia, como le dice a su hijo, mira, engañemos a tu papá, sí, porque te va a ir bien a ti. Sí. Y las cosas terminan. Le va a requete mal. Entonces, cuidadito, sí, tú que le podrías haber pensado en algún momento decir a tu hijo, a tu hija: no le hagas caso a tu papá que está loco. Sí. O sea, tu mamá muy enojada. Sí. Ahí mejor no le digamos. Sí. Mira, otra es cuando los papás tienen un hijo preferido. También en esa misma historia. Es una misma historia de Rebeca y de Isaac, que tienen cada uno un hijo preferido. Esa es otra historia de desastre. Estamos aprovechando para dar algunas cosas específicas. Algunos tips. Dentro de este. Bueno, si llega tips, son algunos elementos grandísimos. No socavan la autoridad de uno de los otros. Tampoco la autoridad la tiene el hijo cuando el hijo es el mayor proveedor de la casa. No. Es otra cosa. Tú dijiste, este es mi techo, entonces mientras estén bajo mi techo, sí, deben respetar la autoridad de la casa. Sí. Hace algún tiempo nuestro hermano Jorge nos mostró un estudio que decía quién es la persona. Tú sabes, son de esos estudios tremendos que yo entiendo. Yo me imagino que es un estudio más del campo. Sí. Pero dice no sé. No sé. Pero decía quién es la persona que recibe la porción de comida más grande, sí, dentro de la casa. Era un asunto de salud. O sea, sí, estaba nuestro hermano Jorge, sí, médico, y entonces estaba viendo un estudio sobre las incidencias creo que era la incidencia de las costumbres familiares sobre la salud de sus miembros. Ok, algo por ahí va. Y él decía, ¿quién recibe la porción de comida más grande? El mayor proveedor de la casa. Y a veces ahí ya no es el papá, a veces es uno de los hijos, o son varios de los hijos. Entonces ahí uno tiene que tener... Los viejitos se van uniendo. No, un gran cuidado. ¿Tú recuerdas esta parte que yo creo que mi mamá hizo muy bien de la autoridad? No nos sentábamos a comer y yo sé que algunas cosas ahora suenan hasta casi como del medioevo, pero eran los principios. Y decían, bueno, la porción mejor es de tu papá, siempre. Y uno puede a veces como autoridad de la casa decir, yo voy a ceder este derecho mío. Creo que no debe hacerlo uno en cada caso. Sí. Pero mi papá sí ejercía su autoridad, el derecho a su autoridad. Y hacía privar este derecho, digamos, y todo era como en orden. Sí. Entonces, yo lo que creo que ahora nuestros hogares tienden a desordenarse mucho en estas cosas. Hablemos de amor. Okay. Amor. Porque ayer decíamos autoridad, pero eso tiene una contraparte, y la contraparte en hijología es yo no voy a abusar de esa autoridad, yo la voy a utilizar con amor. Sí. Primero hablemos de lo que el amor no es, porque creo que aún pensando en esto de abuelos que yo te decía, es una mala interpretación del amor, sí, lo que nos permite a nosotros a veces, o lo que nos empuja a nosotros a hacer algunas cosas que no son las correctas, ¿verdad? El pasaje de Efesios capítulo 4 dice, y vosotros, Efesios capítulo 6, versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Sí. O sea, tenemos que tener cuidado de nosotros de no ejercer esto de una forma en la cual el hijo se echa a perder. Sí. Esta idea de muy bien dicho. Es la forma. Entonces, ¿qué no es amor? Amor no es consentir a los hijos, no es consentirles en todo lo que quieran, como tú decías ayer, ¿verdad? Ir a comer pizza cuando
creo que a mí me pasó con los 3 hijos. Papá, vamos después de la iglesia, ¿verdad? Sí. Vamos a comer pizza. No, mi amor, fíjate que no. ¿Por qué? ¿Y por qué, papá? ¿Por qué? Porque no tenemos dinero. Pero tenés una tarjeta de crédito, papá. Entonces, no vamos a usar la tarjeta de crédito para comer pizza, ¿verdad? Y a veces lo que yo te decía, que uno siente a veces, pero es que a mis hijos les toca echarse los 3 cultos porque son mis hijos y pues sí, entonces pobrecitos, ese pobrecitos es muy malo. Y nosotros en esa época teníamos 5 cultos, entonces era complejo, ¿verdad? Amarlos no es consentirlos, amarlos no es darles juguetes. No. Y no estoy en contra de darles de que los niños tienen que tener ahora los psicólogos te dirían, ¿verdad? La experiencia lúdica de los menores es muy importante. O sea, jugar es importantísimo, por supuesto, pero amar, yo no amo a mis hijos por medio de juguetes. Puede haber juguetes en el amor, sí, pero no puede estar encerrado en esta idea. Amar no es... juguetes y todo lo que... claro, ¿verdad? Toda la parte de ocio que los chicos... De ocio y de lujo, que a veces, porque tú sabes, después de cierta edad ya no son juguetes, sino que quizás es una ropa que no va acorde, hablando de precios, con la realidad de cada casa. Amar no es no corregirlos. Ese es una de las... No, es que fíjate, y cuando hay un desafío en el niño, como tú decías hace un rato, ayer lo dijiste, sí, cuando tú decías, es que este chico, pues sí, fíjate que ha tenido una circunstancia en la cual a él, yo no sé, ¿verdad? Tiene una limitación física, o tiene una limitación emocional, o tiene una limitación de tal tipo, o una limitación económica, entonces me da no sé qué mejor, ahí déjalo. Y no, amar no es no corregirlos. Amar no es sobreprotegerlos. No. Estamos llamados a protegerlos, pero no a sobreprotegerlos. Hay papás, ¿verdad? Ahora estoy pensando en papás de niños chiquitos que tienen esta fijación de que nada, hay que tener cuidado que el niño casi va envuelto en ¿cómo se llama? Sí. Entre espuma y esos papeles llenos de burbujas, ¿verdad? Que a uno le gusta reventar, estallar, y entonces, porque nadie tiene que tocarlo, y ahí hay un perro, y hay que tener cuidado, y hay polvo, y mire, y no podría apagar el aire acondicionado, fíjese que creo que mi hijo, mi abuelo era asmático, entonces tengo la preocupación que él vaya a ser asmático, entonces ahí está lo que uno dice, sobreprotección. Amar no es atacar a las autoridades de los hijos. Yo digo esto ahora desde la perspectiva de haber participado durante ahora casi 2 décadas completas en la vivencia de una escuela cristiana. Sí. O sea, es tan evidente cuando un papá quiere hacer equipo con el maestro para criar mejor al hijo, o cuando el papá quiere hacer un equipo contra el maestro, para socavar la autoridad del maestro. Sí. Y esto es terrible. Es terrible. Volvemos a lo mismo. Yo no puedo pensar nunca jamás que uno de nuestros papás se pusiera del lado de nosotros con los maestros. Sí. A menos que haya una razón, algo evidente, ¿verdad? Sí. Por supuesto. Y hay maestros, ¿verdad? Sí. O sea, hay maestros. Habiendo pasado casi 2 décadas en esto, yo te puedo decir que hay maestros y hay maestros también. Pero la actitud del papá tiene que ser, yo voy a ver por el bien de largo plazo del niño. Sí. Y esto le cuesta a algunos. Mira, yo creo que todo lo que estamos explicando es la parte de verdad, porque siempre hablamos de estas dos, de misericordia, ¿verdad? De la parte de verdad y de gracia. Y creo que toda esta parte es la parte de verdad. Creo que por otro lado, el hijo debe saberse y sentirse amado siempre. Protegido. Protegido. Pero amado, yo creo que amado es la palabra que me viene a la mente, porque el problema es si un niño, si un joven, el amor que le damos depende de su conducta, entonces hay otros peligros enormes. A mí tú sabes que esa edad, 12, 13, 14 años, a veces a los papás les parece muy duro porque los hijos entran en etapas que a veces son complejas en la búsqueda de su identidad. Yo oí a un sacerdote decir una frase que yo dije, esto es muy bueno, o decir, ámame cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito. Sí. Uno tiene que entender que hay unos momentos en la vida de los hijos donde
no la merecen, no merecen todo esto que estamos diciendo. Hay una parte de verdad y ser estrictos en esto y cerrados en esto. Pero el amor tiene que estar ahí presente. De acuerdo. Y hay un momento donde es difícil, es duro. Entonces, ahí uno debe seguirles amando. Sí. Y ellos tienen que saber, algunos se aprovechan de ese amor, pero deben saber y sentir que son amados. Entonces, este equilibrio es importante. Y creo que hay un momento ahí donde tenemos que entrar en la... Entonces, compartiste Efesios, compartiste Colosenses. En las dos también hay una contraparte de lo que debe ser el padre. Ah, claro. Los padres. Claro. Pero cerrando eso, porque creo que no vamos a tener el tiempo para entrar en algo más. Quizás una de las cosas que debe quedar claro para cada papá, y ahora pienso en papás primerizos, que siempre es un desafío. O sea, cuando estás comenzando y tratando de entender cómo funciona ese mundo de la paternidad, de la maternidad. Pobre los primeros hijos, que les va más duro que los otros. Saludos a Estefanía, ¿verdad? Y a Ivancito, ¿verdad? Que creo que es con los que uno aprende, pero yo conozco a muchísimos papás cristianos. Ivancito tiene una queja, porque nosotros con él éramos muy, muy estrictos. Entonces, nosotros no le perdonábamos no ir al colegio para nada. Entonces, a veces amanecía lloviendo así y todo. Y uno tiene la duda, uno de papá, pero no, hijo, tenés que ir. A veces amanecía nevando. Y decía, sobre todo aquí en El Salvador. Entonces me decía, papá, me siento algo mal. No, hijo, pero aguanta, andate así. Y en cambio, uno a veces se va haciendo más laxo. Y a veces eso también tiene Iván, no a veces. A veces se va haciendo más laxo y eso también tiene sus consecuencias. Entonces, saludos a los que son hijos mayores de su casa, ¿verdad? Sí, hay una parte de todo esto que los papás primerizos... los que tienen muchos niños, porque ahora no hay muchos, pero hay algunos, ¿verdad? Entonces, que ver la personalidad diferente de cada uno. Arriba de dos son muchos niños ahora. Sí, y la complicación que es la que hay muchos hijos. Pero además, no es nuestro tema, como tú lo dijiste en algún momento de la semana, pero además ver el mundo. El mundo tiene un paquete de desafíos ahora tremendo, ¿verdad? Desde el materialismo rampante que hay por todos lados hasta la identidad de género, pasando por la política, pasando por la economía, y entonces uno dice, ¿cómo preparo a mi hija que ahorita tiene 3 años, cómo la preparo para cuando tenga 25 años y yo qué sé, ya no voy a estar? Y entonces todo este paquete turba a los papás. Sí. Y yo creo que algo que debemos hacer los papás deben hacer es ejercer su autoridad y amar al hijo de forma que las emociones de este chico y su ser integral sea estable. Fíjate, la estabilidad y el desarrollo de las emociones seguras de un hijo hacen la diferencia en la vida, hacen la diferencia. Sí. Yo por eso creo que cuando Pablo escribe este pasaje y dice, no provoquen a ira a sus hijos, si él lo hubiera escrito en términos del siglo XXI, hubiera dicho, críen hijos seguros. Sí. Críen hijos seguros, porque un hijo seguro tiene muchas oportunidades en la vida, pero un hijo que está luchando todo el tiempo con si es amado o no es amado, por eso tú decías, con aceptación, con que tengo que dar el ancho para mi papá, pero quiero dar el ancho para mis amigos también, a ese le va súper difícil. Sí. Entonces, la parte ayer decíamos, los papás deben ser firmes, pero ahora pienso que debemos criar hijos firmes para poder ver que tengan éxito en la vida. Buenísimo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que uno de los roles principales de nosotros como padres es amar a nuestros hijos hasta el punto de la seguridad de ellos, de la firmeza de ellos. No es consentirlos, no es hacer alianza con ellos en contra de las autoridades, no es llenarlos de juguetes, no es nada de esta cosa. Y puede haber momentos en los cuales cada uno de estos elementos tienen una razón de ser, pero el propósito del papá debe ser que la hija o que el hijo llegue a ser una persona segura en Dios. Fíjate, no solamente seguro de sí mismos, segura en Dios, que entonces tiene la habilidad y la capacidad de enfrentarse a cualquier de las circunstancias que tarde o temprano le van a venir en la vida. Tremendo. Y a ti que eres papá, a ti que nos escuchas, a ti que nos ves, qué tremendo realmente esta responsabilidad de criar hijos que sean seguros de sí mismos, pero en Dios, no seguros por sus grandes
o pocos atributos o por sus grandes cualidades o capacidades? Si estás en la condición en la cual están papá y mamá presentes, esta es una conversación que se tiene que dar entre los dos. Sí. ¿Cómo hacemos para que nuestro hijo o nuestra hija desarrolle esta firmeza en el Señor? ¿Cómo ejercemos nuestra autoridad? Y es todo un arte, es un poquito de esto, otro poquito de aquello, es ir probando cuál es la realidad del hijo, pero se puede y se debe. Mira, mañana un poquito del complemento que plantea Efesios y Colosenses. Me parece. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.